Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura dominicana, cómo se ha desarrollado la cultura en nuestro país. Desde que llegaron los españoles, cuando habitaban los taínos, cuando trajeron los africanos esclavos a trabajar, la cultura era una cultura española. Aquí los taínos no escribieron nada, los negros esclavos tampoco escribieron nada. Todo lo que nosotros sabíamos era literatura española. O sea, los españoles fueron quienes nos alfabetizaron en español, nos educaron con su idioma, el castellano especialmente, y así pasamos casi todo el tiempo. ¿Qué se desarrolló? Una cultura campesina. Más del 80% vivía en el campo. El, el 80% era analfabeto, no sabían leer ni escribir. No había muchas escuelas, no había muchos profesores, no había muchos centros escolares. Y así nos fuimos desarrollando durante mucho tiempo y fuimos eh, un país que iba a un ritmo muy lento en lo que respecta al desarrollo de la cultura, de la educación. El asesinato de Trujillo no solamente fue un acto político, porque era un político, presidente, dictador del país, sino también fue un cambio en la cultura. Quiere decir, cuando mataron a Trujillo, el 67% de la población vivía en el campo. Entonces, los analfabetos era el 70% casi. No teníamos escuela. Teníamos una universidad que fue creada, la primera universidad de América Latina, en 1538. Pero en esa universidad lo más que iban eran 2.000 o 2.500 estudiantes. Eso era hasta la muerte de Trujillo. Después se hizo una apertura cultural, podemos decir. En primer lugar, los campesinos comenzaron a viajar, a salir del país. En tiempo de la dictadura era muy difícil salir, salían los exiliados, los políticos del gobierno que tenían cargos y posiciones en el exterior. El turismo era casi nulo porque no venían turistas, porque había una dictadura y vivíamos prácticamente aislados del mundo. Después de la muerte de Trujillo se abrieron nuevas expectativas. Primero, muchos campesinos emigraron, iban a Santo Domingo, a la capital, solamente a buscar la visa, pero iban directamente desde un campo, especialmente a Estados Unidos. Nueva York se fue llenando de dominicanos y una de las primeras cosas que cambió la cultura es que esos campesinos que antes vivían en el país se fueron a los Estados Unidos, conseguían trabajo o trabajaban de cualquier forma y enviaban ayudas a sus familiares. Las remesas que ahora recibimos, que llegan a más de 3.000 millones de dólares anualmente, es una gran ayuda económica porque muchos niños se pueden criar en el campo recibiendo su familia ayuda del exterior. Y muchas familias viven y dependen de esas ayudas del exterior. Se fueron abriendo nuevas posibilidades para la comunicación. Antes, en la época de Trujillo, todos los periódicos eran bajo la línea del gobierno, de la dictadura. No había posibilidad de uno expresarse ni en la radio, ni en la prensa, ni en la televisión. Entonces, se fue democratizando. Llegaron los radios transistores en esa época
de la muerte, del asesinato de Trujillo. Y los radios transitores jugaron un papel muy importante porque la gente del campo que no tenía electricidad, entonces con una pila o batería podían tener un radio y ahí podían oír música, podían oír noticiarios, podían oír informaciones, programas por radio. El radio era el medio de comunicación por excelencia después de la muerte de Trujillo y se utilizó para la política, para la cultura, para la economía y para otros medios, especialmente para... hubieron emisoras como Radio Santa María que comenzaron a hacer cursos por radio, cursos radiofónicos, y muchas personas se alfabetizaron, hicieron cursos por Radio Santa María, y esto ayudó mucho al desarrollo del nivel cultural de muchas personas en el campo. Se abrieron carreteras. Antes habían las tres carreteras tradicionales, una para el Cibao, una para el sur y otra para el norte. Pero aún dentro de esas regiones, entonces se fueron eh, creando carreteras, comunicaciones y se podían transportar mercancías y personas. Eso ayudaba mucho. Antes, por ejemplo, el transporte, no había eh, transporte público, muy poco. De Santiago a la capital habían dos líneas de carro que te llevaban desde tu casa a la casa que tú ibas, sea en Santo Domingo o en Santiago. Eso fue creando una nueva cultura. Se crearon bibliotecas. Las bibliotecas ayudaron mucho para la educación y para la formación y para la cultura. En esa época la juventud leía, iba a las bibliotecas. Cada escuela tenía una biblioteca donde iban los niños y las niñas a consultar las tareas, a consultar los libros y hacer trabajo con la ayuda de la biblioteca, con la ayuda de los libros. Esta estos cambios que se fueron dando fueron elevando un poco el nivel de educación del pueblo dominicano, en especial de la mayoría que vivía en el campo. Comenzó el éxodo de campesinos, dejar su campo para ir a vivir a las ciudades donde había primero, oportunidad de trabajo. Segundo, mayores posibilidades para educación de sus hijos porque habían escuela en las grandes ciudades y esto podía ayudar a la elevación económica, cultural y social del pueblo dominicano. La cultura fue poco a poco pasando desde una cultura que la mayoría era campesino, que era una cultura campesina, a una cultura popular. Ahora había mayor posibilidad de estudiar, de ir a las escuelas, se abrieron nuevas oportunidades cuando se abrieron universidades privadas y hoy día tenemos en cada provincia por lo menos una universidad y sucursales de otras universidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene muchas ramificaciones en distintas provincias. Así lo tiene la Madre y Maestra, lo tiene la Universidad UTESA y ya el ir a la universidad no era como en tiempo de Trujillo, que había que ir a la capital, había que buscar un alojamiento, una comida y pagar, porque ahora ya tenemos las escuelas, los liceos secundarios y las universidades en todas las provincias. Eso ha ayudado mucho al desarrollo. El desarrollo de las bibliotecas, también se crearon bibliotecas y también centros culturales, muchos buenos centros culturales, como el León Jiménez en Santiago, muchos museos públicos y privados. Esto fue dando paso
a que nosotros podemos decir hoy que en la República Dominicana no existe una cultura solamente campesina, aunque muchas de las culturas nuestras provienen del campo, pero hay una cultura popular. La República Dominicana es un país de migración, de gran emigración y inmigración. Quiere decir, salimos tantos dominicanos al exterior como llegan tantos extranjeros, especialmente haitianos, a la República Dominicana. Se calcula que el 13% de los dominicanos residen actualmente en el exterior, mientras que los emigrantes alrededor de la población dominicana es aproximadamente un 4%. Eso, esos datos dicen que hay más dominicanos que llegan, que salen a vivir, a posicionarse en el exterior, que extranjeros que viven en la República Dominicana. El país se beneficia de un gran volumen de remesas, representando aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto, superado solamente por la inversión extranjera. O sea, el dinero que entra aquí, el 7% es remesas que mandan dominicanos que viven en el exterior. Hay que conocer el panorama del paisaje migratorio de la República Dominicana basada en en lo existente que nosotros conocemos, en los censos y en las encuestas que se hacen. Ofrece una breve reseña de la historia de la inmigración, también de las tendencias actuales del país, impulsores, quienes son los emigrantes, inmigrantes y los emigrantes, o sea, inmigrante y emigrantes. Nosotros somos emigrantes y tenemos inmigrantes. También se establece este intercambio porque cuando un dominicano viaja al exterior, la cultura aumenta más. Se dice que hay 1 millón de indocumentados en la República Dominicana que representa de dominicanos que viven en el exterior, que representa un 13% y la mayoría están en los Estados Unidos. En las remesas eh, son 3.485 millones de dólares que envían los dominicanos que están en el exterior, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Ya hablamos del radiotransistor, la gran ayuda que nos hizo para la comunicación, aunque después de eso hemos avanzado mucho en la televisión como en la radio, que son medios que pueden ayudar a, a la elevación de la cultura, aunque en los últimos años el nivel de la televisión especialmente ha decaído mucho por distintos motivos. La comunicación, nosotros tenemos 3 vías de comunicación terrestre. La carretera que va desde Santo Domingo, parten las 3 grandes carreteras, la que va al sur, la que va al este y la que va al norte. Esos, hay ahora otros medios de transporte colectivo que comunican a casi todas las provincias del país. Los planteles escolares han crecido mucho. En la República Dominicana, el Ministerio de Educación tiene proyectada la construcción de 282 nuevos planteles escolares para este año escolar, para que estamos en el 2024-2025. Son nuevas instalaciones que constará de 3.384 nuevas aulas que se recibirán a 118.000 estudiantes. Quiere decir, cada año va aumentando la cantidad de estudiantes y de los planteles escolares, que son medios fundamentales para eso. Otra cosa que crece mucho es la zona franca. O sea, la zona franca son entidades económicas, empresas que se instalan en el país.
comenzando como empresas textiles, que eran la mayoría de las que se instalaban, muchas de las mujeres que eran trabajadoras domésticas, que tenían que dormir en las casas donde trabajaban, se fueron a trabajar a las zonas francas, porque ahí podían tener un horario de 8 horas y podían estar con su familia y ganaban más dinero. No tenían que trabajar el tiempo como se trabaja en las casas de familia. Eso es muy importante para la elevación del nivel cultural. Quiere decir, los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión han aumentado y eso también incide mucho en la educación. Las redes sociales. La República Dominicana hoy día está al nivel del mundo en redes sociales. Antes, para uno tener un medio de comunicación importante, tenía que tener mucho dinero. Tenía que estar para ser internacional, situado, por ejemplo, en los Estados Unidos o en un país en Europa para poder tener impacto. Hoy día las redes sociales son gratis. No hay que hacer una gran inversión en dinero. Quiere decir que una persona pobre que vive en un pueblo, si tiene internet, está al mismo nivel que un rico millonario que vive en la Quinta Avenida de Nueva York. Pueden tener acceso a YouTube, pueden tener acceso a Facebook, pueden tener acceso a las redes sociales. Esto no solamente a la República Dominicana, sino a los países pobres nos ayuda por lo menos a tener una comunicación eficaz. Y hoy día, los niños especialmente, si usted tiene cualquier problema, yo cuando tengo o algún amigo me dice que tiene problemas con las redes sociales, yo le digo, háblate con el hijo o la hija, que ellos saben más que tú. Y si tienes nietos, comunícate con ellos. Esas son cosas que puede venir. En la historia de la cultura dominicana, después de la muerte de Trujillo, específicamente después de la intervención norteamericana, aparecieron nuevas expresiones, como fueron la poesía coreada. Eso eran una, canciones o expresiones de protesta. Expresión Joven era un grupo donde estaba Ramón Leonardo y otros más. La poesía coreada pasó mucho tiempo que era algo de moda que se conocía en todas partes. Quiere decir que al abrirse nuevos planteles escolares a nivel primaria y secundaria, nuevas universidades que hoy tenemos en casi todas las provincias, eso ayudó a elevar un poco el nivel de nuestra cultura. Tenemos centros culturales como la Plaza de la Cultura en Santo Domingo. Es un sitio que está ubicado en lo que fue la casa del dictador Trujillo, que era grandísima. Entonces ahí han instalado. En un sitio, en un solo sitio, está instalado la Plaza de la Cultura, 5 museos, una biblioteca nacional, un teatro nacional, una empresa de cine, Cinemateca Nacional. Todo lo que usted quiera ver para la cultura está en la Plaza de la Cultura. Usted puede ir con su familia o puede ir a pie. Los precios de los museos y de los centros que hay en la Plaza de la Cultura son relativamente baratos. Lo que pasa es que no tenemos cultura a nivel nacional de ir a ver eso. Quiere decir, en la Plaza de la Cultura, en Santo Domingo, usted puede ver museos, bibliotecas, teatro, todo lo que tiene que ver con la cultura nacional, pero muy poca gente va a visitarlo. En la zona colonial, desde la fortaleza Osama hasta el Museo Nacional, usted puede ir a pie o con su familia caminando y puede ver 5 museos también y centros de recreación y de diversiones. Pero poca gente va a esos centros. También tenemos la Plaza de la Cultura en Bonao, que es un gran centro que lo hizo el pintor Cándido Vidó. En Santiago está el Centro León, hay el Museo de Arte Folclórico.
También hay el Museo del Tabaco. En Puerto Plata está el Museo de Ámbar Dominicana, el Museo de Arte Taíno. Hay otros museos también en la Fortaleza de Puerto Plata. Quiere decir, nosotros tenemos muchos centros de cultura. Está el Centro de la Cultura Aida Bonelli de Día, situado en el segundo nivel del Teatro Nacional. Tenemos otros espacios para recitales, conciertos de cámara, cursos, talleres. Todo esto tenemos en Santo Domingo, en Santiago y en las principales provincias de nuestro país. La Biblioteca Nacional, que es una de las mejores bibliotecas que hay en esta región de el Caribe. Tenemos todo esto. Quiere decir, nosotros en la República Dominicana, después de la muerte, del asesinato de Trujillo, hemos adelantado mucho en todos estos sitios de educación y de cultura, de centros, de escuelas, de universidades, que nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel cultural, que nos puede ayudar a nosotros tener una mejor educación y una mejor cultura. ¿Qué hace falta? No hay realmente una política general del gobierno para el desarrollo de la cultura. El gobierno invierte el 4% del Producto Interno Bruto en educación. Sin embargo, nosotros somos uno de los países de América Latina que está más atrasado en educación. Según el programa PISA, donde participan 80 países, en las últimas cuatro revisiones que se han hecho, en tres hemos quedado en el lugar número 80 y en el último bajamos al 78. Pero estamos débiles, estamos muy mal en nuestra educación a los niños, porque cuando hacen esos sorteos o esos exámenes, se hace con todos. No se elige uno, ni un niño, sino de representantes de cada país. Y estamos muy mal. Quiere decir, a pesar de que hemos mejorado en planteles escolares, en comunicaciones, en radio, en televisión, en periódicos, en todos los medios, en universidades, sin embargo, seguimos mal. ¿Qué está pasando realmente? Nosotros tenemos que hacer una revisión, pero no una revisión política, porque los políticos son políticos, no son educadores. Ellos ponen en educación los que ellos quieren políticos también. Y muchas veces se convierte en política y no se atiende la educación como debiera ser. Eso es un mal de fondo en la educación y en la cultura nacional. No tenemos una política de cultura. Se hacen ferias del libro, se hacen actividades culturales, pero a lo que venga. Pero no tenemos una política de educación ni tenemos una política de cultura. Nos hace falta que personas preparados, capacitados, no digo políticos, los políticos son políticos y están para hacer otras cosas. Hablo de educadores, de personas de educación, de cultura que puedan hacer. Uno lee un periódico, ¿cuáles son las secciones culturales? Muy poco. Tú ves la televisión, muy poco. Tú oyes la radio, menos, ahí no hay nada de cultura. Entonces, tiene que haber una política que enseñe al pueblo, que eduque al pueblo, que busque los textos no para publicar los libros de los políticos que pagan a empleados del ministerio para que los coloquen. No, no, no. Hacer y buscar personas. En el país hay muchísimas personas preparadas, capacitadas en educación y en cultura, pero no se desarrollan porque vienen los políticos a meter sus ideas partidarias y eso nos hace daño y tenemos muchos años en la misma situación. Uno de los países más atrasados a nivel de educación de América Latina, aún teniendo buenas universidades, aún teniendo esto. Pero, ¿qué pasa?
No hemos tenido lo que han tenido otros países que se han dedicado a la formación de los formadores, a la educación de los educadores. Tenemos personas que están en el medio de la educación, pero no tienen capacidad, en el medio de la cultura, pero no tienen posibilidad de hacer programas o planes para eso. Por eso la cultura y la educación en nuestro país está en niveles muy bajos. Tenemos los medios, tenemos las personas, pero no están colocadas las personas en los sitios que deben estar. Están los políticos en el medio y eso nos hace mucho daño. Así es pues, esperamos que esto pueda mejorar, esperamos que podamos tener un verdadero programa político de Estado en la educación y en la cultura. Tenemos personas preparadas y capacitadas, pero si no son del partido de gobierno, si no están ligados a los gobiernos, no le dan las oportunidades. Así que esperamos que esto pueda cambiar por el bien de la educación y la cultura nacional. Muchas gracias por su atención y en otra ocasión hablaremos sobre temas como este importante, cómo hemos pasado de la educación, de la cultura campesina a una cultura popular, pero estamos entrampados en la educación y en la cultura. Muchas gracias por su atención.